con una voz contándonos que la corporación Umbrella es la empresa más grande del mundo en tecnologías de computación y médicas, pero también se dedican a la creación de armas biológicas, experimentación genética y viral. Ahora vemos a este tipo sacando unas muestras de un virus y arroja una muestra que se rompe y comienza a esparcirse. Luego huye del lugar. Ahora vemos que el virus ha entrado al sistema de ventilación y el misterioso tipo le riega el café a otro tío. También vemos a unos perros ladrando y parece que una cámara ha detectado el escape del virus y comienza a encerrar a los trabajadores de este lugar. Se activa el sistema anti-incendios mientras se encierra a unas personas en un ascensor. Luego se cae el ascensor, pero milagrosamente se detiene antes de llegar al suelo. Mientras tanto, el virus liberado se esparce por los laboratorios. Lo extraño es que el tubo de donde salió era muy pequeño y acá veo una nube gigantesca saliendo. ¿Acaso el virus al hacer contacto con el aire se multiplica? Esto no tiene mucho sentido. Las personas atrapadas en el ascensor intentan salir, pero una de las mujeres muere. Ahora vemos a una mujer en el baño llamada Alice, aunque ella todavía no lo sabe. Se despierta en la tina y comienza a caminar por lo que parece una mansión. Aquí encuentra una nota que dice que hoy todos tus sueños serán realidad. Comienza a revisar los cajones y encuentra muchas armas. Más adelante se coloca un vestido y sigue explorando mientras nos damos cuenta que la computadora del laboratorio la está observando. Ahora aparece un tipo misterioso que supuestamente es policía y unos soldados de la corporación Umbrella que tienen como misión entrar al laboratorio llamado el Panal o la Colmena para investigar por qué perdieron contacto con ellos y deben tomar un tren subterráneo para llegar allí. Acá encuentran a un tipo desmayado y nos revelan que este es Spencer, que está casado con Alice, pero todo es una farsa ya que ellos son los encargados de vigilar la entrada a la Colmena. Pero acá tenemos un par de errores. Si ellos cuidan la entrada, entonces quiere decir que todos los científicos que trabajan allí tienen que entrar por la mansión. Aunque nos dicen que los trabajadores viven allí, debe ser muy molesto cuando hagan cambio de turno, toda esa gente entrando y saliendo de la mansión. Y acá nos muestran el plano en holograma de las instalaciones y se activaron sistemas de defensa de la inteligencia artificial controla el lugar llamada la Reina Roja, que hizo que Alice y Spencer perdieran la memoria y luego se cargó a todo el mundo. Y están allí para investigar qué pasó. Luego entran a la colmena y encuentran un salón inundado y justo cuando se van uno de los cuerpos abre los ojos. Esto, aunque es un detalle menor, me parece muy raro que el zombie teniendo personas enfrente no reaccionara hasta después de que se fueron. Ahora llegan a un salón donde encuentran unos contenedores con unas extrañas criaturas. No sé yo, pero al ver esto ya estaría muy asustado. Finalmente llegan a la cámara de la Reina Roja y tienen que atravesar un corredor y al llegar al final se abre la puerta y todos los demás soldados entran, pero apenas cruzan se cierran las puertas y se activan unos láseres que se los cargan a todos. Aunque teniendo armas pienso que si le hubieran disparado a las paredes los láseres se hubieran dañado o tal vez podrían haber abierto un agujero y escapar. La cosa es que logran desactivarlos y ahora Alice y el soldado sobreviviente llamado Kaplan entran a la cámara de la Reina Roja y van a usar un pulso electromagnético para cargársela. Acá aparece en holograma la Reina Roja y les dice que se suscriban a Sci-Fiverso y activen la campanita. Y Kaplan dice que es un modelo basado en la apariencia de la hija del programador. La desconectan y todas las puertas se abren. Ahora el resto de los soldados se encuentran con una superviviente y esta muerde a la chica y le disparan. Luego llega Kaplan y Alice y en ese momento aparece una gran cantidad de zombies ya que fueron liberados al apagar la Reina Roja. Acá tenemos una de las mejores secuencias de la película, aunque deja en evidencia que estos personajes no tenían ni idea de lo que era un zombie, ya que disparan y disparan todas sus balas al cuerpo. Acá pasa algo raro y es que disparando a los contenedores estos explotan y no tiene sentido, ya que se supone que lo que hacen es alimentar a las criaturas que tienen adentro, así que ¿por qué explotan? ¿Los alimentan con gasolina? Ahora abren una puerta y está llena de zombies que se cargan a un soldado. Luego vemos como la explosión liberó un monstruo que se llama Licker. Milagrosamente logran escapar de los zombies pese a estar rodeados y Alice y el policía que se llama Matt se separan del grupo y cada uno toma un camino diferente. Alice se encuentra con unos perros zombies que son los mismos que vimos al comienzo y no entiendo cómo pudieron liberarse de las jaulas, si se supone que están hechas para que no puedan salir, y otra cosa que no tiene sentido es porque los perros pueden correr mientras que los zombies humanos no. Ahora vemos a Matt explorando los laboratorios y acá aparece una mujer zombie que casi se lo carga, pero es salvado por Alice. Acá nos enteramos que ella era la hermana de Matt y que planea robar el virus T que convierte a las personas en zombie y tenía un contacto que él no conocía y acá se nos revela que era Alice, pero ella guarda silencio. Ahora aparecen corriendo y se reúnen con los demás que están en el cuarto de la Reina Roja y acá pasa algo que de verdad se pasaron con este error. Los cuerpos y las armas de los soldados que habían sido cortados por el láser desaparecieron. Pero ¿cómo puede pasar esto? Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Realmente es la única explicación posible. Ahora resulta que tiene un límite de tiempo o se quedarán atrapados para siempre, ya que se supone que la puerta por donde entraron en la mansión quedará sellada para siempre. Ojo a este detalle para cuando suba la reseña de la segunda película. Alice decide volver a activar la Reina Roja, aunque antes nos habían dicho que la habían quemado. La cosa es que la reactivan y esta les cuenta que el virus te reactiva las células muertas
células y en esencia revive a los muertos, pero solo su parte motriz y lo único que piensan es en alimentarse. Y que la única forma de cargárselos es disparándoles a la cabeza. Esto confirma que en este universo los zombies no son conocidos. Amenazan a la Reina Roja de que les diga una ruta para salir o la quemarán, y esta les dice que puede usar el sistema de alcantarillado que está debajo de los laboratorios. Una vez allí son atacados por los zombies, aunque esto no tendría sentido, ya que cómo van a saber los zombies cómo entrar a esos túneles si se supone que todas las entradas están selladas y además ocultas, ya que ni siquiera aparecían en el mapa de la colmena que vemos al comienzo de la película. Logran evadirlos usando unos conductos en los techos, pero como no podía ser de otra forma, se rompen y Kaplan cae y es atacado por los zombies. Acá Alice logra sacar su puntería a nivel dios y se carga un zombie antes de que acabara con Kaplan, pero este sube al otro lado y hace la típica de las películas de déjenme acá y sigan ustedes. Al comienzo no quiere, pero luego deciden dejarlo. Nadie se esperaba esto. Y aparte de esto, Kaplan hace que se va a suicidar y dispara, pero se arrepiente al final y se va por otro túnel. Ahora llegan de nuevo al laboratorio y Alice empieza a tener recuerdos y se da cuenta que el virus T tiene un antídoto, y al llegar al lugar donde debería estar el virus, Spencer recuperó la memoria y él fue el que liberó el virus T. Lo extraño es que Alice también recuerda lo que vivió Spencer, cosa que no tiene ni el más mínimo sentido. Ahora Spencer los amenaza y un zombie lo ataca por la espalda y lo muerde. Logra escapar y los deja encerrados y corre al tren donde se encuentra el antivirus, y cuando se lo iba a inyectar aparece el Licker y se lo carga. Y la Reina Roja les muestra el video de este ataque, lo que demuestra que siempre tuvo hojas en toda la colmena. Y acá me pregunto, si esto es así, ¿por qué no se dio cuenta que Spencer había robado el virus? Así hubiera evitado toda la película y de paso toda la saga. La Reina Roja dice que si alguien se infecta no hay garantía de que funcione el antivirus, por eso para dejarlo salir deben cargarse a la soldado que está infectada, y justo en ese momento aparece el Licker, intenta entrar y justo en ese momento, por el poder de la casualidad, aparece Kaplan y abre la puerta, y también activa el interruptor de la Reina Roja, cargándosela para siempre, o al menos eso pensamos. Logran escapar y llegan al tren y recuperan el antivirus, y Spencer se convierte en zombie, y ya hablaré de esto más adelante. Ahora le inyectan el antivirus a Ray, que es la soldado que habían mordido, y el Licker aparece en el tren arañando a Matt y también se carga a Kaplan. Ahora le lanzan unos tubos que no sé qué hacían en ese lugar, y Ray se ha convertido en zombie, lucha con Matt y al final él se la carga y activa una compuerta que hace que el Licker se caiga a la carrilera y por una razón inexplicable se incendia. Creo que esto confirma que el Licker tenía como sangre gasolina. Alice y Matt logran llegar a la mansión y, como típico cliché de las películas, logran pasar a la puerta justo a tiempo antes de que se cierre. Ahora el arañazo de Matt le está haciendo salir unos pelos en el brazo, y antes de que Alice le inyecte el antivirus llega un grupo de Umbrella y los capturan. Dicen que Matt está mutando y que lo quieren en el proyecto Nemesis, que ya veremos en la reseña de la segunda película. Y acá yo me pregunto por qué Matt está mutando y Spencer se convirtió en zombie. Los atacó la misma criatura. Pienso que esto fue más una conveniencia del guión para justificar la creación de Nemesis, pero eso ya lo veremos en la siguiente reseña. Ahora vemos a Alice despertar en un laboratorio nuevamente con poca ropa. Parece que esto es algo que le gusta al director. Ella logra salir de allí y se encuentra en una ciudad destruida, y no es difícil imaginar lo que pasó. Tengo que decir que esta película es la mejor de la saga, aunque tiene algunas conveniencias, resulta entretenida, aunque no es fiel a los videojuegos, cuenta una historia medianamente creíble. Ahora, mientras llega la segunda entrega de la saga, puedes ver estos otros videos, suscribirte a Sci-Fiverso, activar la campanita y dejar un comentario de qué te pareció el video, y nos vemos en una próxima Sci-Fi Aventura.